directorio de la Fundación Nueva Democracia, quiero agradecerle primeramente a Mauricio Ríos, un gran economista boliviano y asesor financiero también, que apoya permanentemente las actividades de la Fundación. También quiero agradecer a la Red Liberal de América Latina, RELIAL, y a todo el equipo de lujo que tenemos en la Fundación Nueva Democracia que hizo posible esta actividad. Hay una frase que dice que no es el más fuerte ni el más inteligente el que sobrevive, sino el que sea capaz de adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces la Fundación Nueva Democracia, consciente de esta situación, ha tenido que reprogramar sus actividades, pero también desarrollar paralelamente otras de forma innovadora, haciendo mayor uso de las tecnologías, y trataremos de mantener el contacto permanente con nuestros seguidores, con todos los participantes de nuestras actividades, ya que no podemos descansar ante esta cruzada por la libertad. Un saludo para todos y gracias de nuevo, querido Mauricio, por acompañarnos hoy en nuestra primera actividad por Zoom. A ustedes, estimado Hugo, yo encantado de poder colaborar con ustedes, poder charlar sobre estas cosas y si sirve de algo, pues para dar una mano a quien lo necesite, al menos con ideas, pues bienvenido, yo encantado de poder hacerlo. Bueno, Mauricio, más que nada, mil gracias por estar acá con nosotros. Mauricio es un gran amigo, yo creo, de la casa, amigo personal también, excelente persona. Para darte una introducción a los chicos que están presentes, Mauricio estudió en la Universidad Mayor San Simón, realizó curso de Economía de Filosofía Política, Sistemas Comparativos de Gobierno, Política de Transición y Reformas Estructurales en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene una maestría en Economía de la Escuela Austríaca con la Universidad Rey Juan Carlos de España y desarrolla su tesis doctoral en Economía Aplicada con el profesor Jesús Huerta de Soto, autor de 2 libros, La década perdida de Occidente, un manifiesto contra la gran recesión, Unión Editorial, Incauto, ¿no? La enorme burbuja a la que indujeron a Bolivia y cómo salir de ella, 2017. Mauricio se dedica más que nada a la planificación patrimonial internacional. La verdad, Mauricio, mil gracias por estar con nosotros. Como sabes, creo que se están viviendo momentos difíciles, no solo en Bolivia, sino a nivel mundial. El contexto de hoy en día es un contexto que creo que en la historia muy poca, o primera vez que se da, ¿no? Hemos visto que es esencial poder hablar hoy de eso. Se ha titulado hoy la charla sobre un balance económico en Bolivia. Creo que es importante antes de comenzar a especificar que no se va a hablar en sí de efectos de si la cuarentena es buena o mala, si hay que hacer pruebas o no. Esos son temas muy técnicos y yo creo que es más a las personas que especialistas en salud que tienen que hablar de eso todavía, ¿no? Pero para ir comenzando, ¿cómo podrías describir la crisis actual que hoy tenemos, ¿no? En Bolivia? Y sobre todo un contexto mundial, ¿no? Porque como hace poco estaba escuchando a un filósofo boliviano que decía, nunca en la historia se ha parado todo el mundo, ¿no? Que ha sido lo que ha pasado, ¿no? Que no tenemos actividad hoy en día. ¿Cuál es tu opinión de lo que está pasando hoy? Bueno, estamos viviendo claramente estamos viviendo las consecuencias de una enorme, difícil de creer, negligencia del Estado y del gobierno chino, fundamentalmente, al mismo tiempo que de la burocracia internacional, concretamente identificada con la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Pues han sido sumamente negligentes. Yo me acuerdo haber escuchado y leído, y sí, se siguen viendo cada vez más cosas, hay cada vez más evidencia que apunta en ese sentido. La OMS dijo, y su secretario general particularmente dijo que cosas como que no había ninguna evidencia de que hubiera contagio de ser humano a ser humano, por ejemplo, o de que no hay ninguna evidencia que el virus haya sido creado en un laboratorio. Tal vez no haya sido creado necesariamente, ni como muchas teorías conspirativas dicen, de que haya sido creado como una arma biológica para atacar Occidente o Estados Unidos de manera más concreta. Puede haber sido creado en alguna prueba, probablemente, y que se les ha escapado el virus. Lo que sí se sabe es que más de un laboratorio en la China no tenía la suficiente seguridad como para hacer ese tipo de experimentos. Eso por un lado. Y por el otro, la China, pues, terminó mintiendo, no terminó avisando
de manera oportuna sobre los riesgos y peligros, qué es lo que estaba sucediendo. Yo, por ejemplo, me enteré de lo que todavía no era una pandemia, sino del coronavirus y lo que estaba causando a la gente que caminaba en las calles de Wuhan, en China, y simplemente se desvanecía, se desplomaba caminando en la calle. Era verdaderamente dramático, porque Twitter en determinado momento se le ocurrió suspender de manera definitiva una cuenta, o la cuenta de un blog que yo seguía desde la caída de Lehman Brothers en 2008, incluso un poco antes, pero es un blog o una página web especializada en finanzas que se llama Zero Hedge. Entonces, cuando yo me enteré que había sido cerrada esa cuenta de manera definitiva, yo quería saber por qué, qué es lo que había sucedido. Primero que Twitter, bueno, es una empresa privada, pero hay algunas reglas que llaman la atención también, como estas de la censura o no permitir la libre expresión, por ejemplo, y pues simplemente la censuró. Y hemos visto ya muchas veces en otras plataformas, en otras redes sociales como Facebook, cómo es que se censura de manera tendenciosa, muchas veces, por no decir todas, la opinión de muchos intelectuales, del tipo de intelectuales en todo caso que nos puede reunir esta actividad ahora mismo por Zoom. Pero fue eso, y lo que me enteré fue que Zero Hedge se pasó el trabajo de hacer una investigación y decir, no sé si amparado en una teoría conspirativa o no, se pasó el trabajo de hacer una investigación y dar con la persona que habría creado el virus. Creo que esta persona incluso ya falleció, no estoy seguro. Pero incluso habían planos, habían fórmulas y un montón de cosas que quién sabe cómo las pueden haber conseguido. Pero así fue como me enteré yo a mediados de enero, si no me equivoco, que ese es ya una buena cantidad de tiempo atrás. Y para ese momento, la Organización Mundial de la Salud no había dicho mucho, no había advertido demasiado. Y hubo varios gobiernos que operaron con la misma negligencia, particularmente el gobierno italiano y más aún el gobierno de España, concretamente el gobierno de Sánchez e Iglesias. Y eso es lo que más llama la atención. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto de tanta negligencia y de menospreciar los riesgos y de exponer a la gente a semejantes riesgos? Por ejemplo, el 8 de marzo era el Día Internacional de la Mujer, si no me equivoco. Y el gobierno o el partido de gobierno en España, entre el PSOE y Podemos, pues convocaron a marchas masivas de hasta 200.000 personas, cuando semana antes ya se había alertado sobre los riesgos de una pandemia y cuando ya en Italia teníamos miles y miles de muertos cada semana y cuando ya estaban entrando en cuarentena también, y vamos, si probablemente el gobierno español hubiera actuado al menos una semana antes, lanzando al menos advertencias, con garantía que tendrían menos fallecidos hoy. Eso sí, no sin antes insistir, no sin antes olvidarse de que tienen que cobrar, por ejemplo, el impuesto a sucesiones aquellos familiares de las personas que han fallecido por coronavirus. Están recaudando como pocas veces en el Estado español. Pues esa es una de las grandes paradojas que hay detrás de la intención de los políticos por incrementar el tamaño del Estado y hacerse de cada vez más atribuciones y competencias sobre la economía de manera concreta. Pues eso es lo que estamos viviendo ahora. Más allá de que estemos parando o no, lo que yo estoy observando con cada vez más alarma es cómo los estados están avanzando sobre la vida y sobre la libertad individual de las personas. Y va a llegar un momento en el que tengamos que pararnos enfrente. Espero que este gobierno al que tenemos en Bolivia no sea uno más de aquellos. Espero que no sea así. De todas maneras, con tus comentarios iniciales de esto de que si tenemos que entrar o no a cuarentena y qué sé yo creo que el tema es todavía más delicado porque creo que el problema no solo tiene que ver con la seguridad sanitaria ni con la economía, solamente por si fuera poco, sino además con temas de seguridad y defensa. Es sumamente delicado, así que cualquier cavilación en este sentido sería sumamente prematura, irresponsable y habrá que pensar más de 2 veces antes de emitir cualquier opinión al respecto, pero vamos, no es tan sencillo. Sí, no, realmente es muy complicado poder entender esta crisis hoy en día, porque es como te dije, nunca se había parado todo el aparato productivo mundial. Eso es algo que realmente se nota. Eh, Más allá de lo que de estos problemas que yo creo que son de la causa, hoy se está describiendo la crisis actual como un shock de oferta más que nada,
que muy pocas veces o nunca se había dado en el mundo moderno, ¿no? En tu último artículo decís algo que la verdad que me hace mucho pensar, que dice: imprimir dinero para entregárselo a la gente en momentos de crisis generalizada parece haberse convertido en la nueva moda incuestionable, y nada parece de ser ese consenso, al menos por el momento. Eh, Realmente es importante, creo que lo dijiste en otra entrevista, que la otorgación de bonos es importante siempre que sea controlada para poder ayudar a las familias más necesitadas. Pero más allá de eso, ¿vos cómo crees, cuál es tu opinión de cómo se está reaccionando con estas medidas? Bueno, son varias cosas las que tendría que decir. De hecho, ese post del que hablas en el blog, para quienes no conocen el blog, pueden entrar a riosmauricio.com. Lo que decía, me refería concretamente primero al concepto del helicóptero del dinero, al que la gran mayoría de políticos y economistas, fundamentalmente partidarios del intervencionismo o de la intervención en la economía, han recurrido últimamente para poder tratar de bregar con esta crisis, que es una, como tú muy bien dijiste, es una crisis caracterizada por un shock en la oferta antes que una caída de la demanda, ¿sí? ¿A qué se refiere esto del helicóptero del dinero? Es una parábola a la que se refirió Ben Bernanke, el expresidente de la Reserva Federal, el antepenúltimo presidente de la Reserva Federal, que fue a quien le tocó bregar con la crisis de la bancarrota de Lehman Brothers o la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 2008. Que por cierto, en 2006 él dijo que no veía ninguna burbuja inmobiliaria cuando lo entrevistaron, pero bueno, sino que justamente teniendo un diagnóstico muy equivocado sobre la economía, lo que estaba sucediendo y no haber visto en absoluto la burbuja inmobiliaria y por tanto no saber cómo bregar exactamente con la crisis, Bernanke dijo, así como en la Gran Depresión de los años 30, el amigo Keynes dijo que había que estimular la demanda ante crisis económicas generalizadas. Y pues ahora, sin siquiera ponerse a pensar, todo el mundo ha entrado a pensar y apoyar esta idea de que hay que estimular la demanda, y no solo estimular la demanda, como decía Keynes, es decir, recurriendo al gasto público fundamentalmente en obras de infraestructura por todo el país, puentes, carreteras, etcétera, por más que no lleven a ningún lugar. Acuérdense lo que decía Keynes, que para reactivar la economía había que simplemente abrir huecos para volver a taparlos por la noche, ¿sí? Es tan absurdo como eso, para tratar de mantener el mismo nivel de actividad en la economía. Pues ahora se ha recurrido para que la economía reflote lo más rápido posible a la impresión de dinero o a la monetización de deuda. Si ustedes quieren que, para hacerlo fácil, consiste en la creación de la nada de apuntes contables que luego se van a convertir en el respaldo del dinero contante y sonante que luego se va a introducir en la economía a través de o mediante transferencias de dinero en efectivo a la gente o a las familias. Ya no me acuerdo exactamente de a cuánto asciende el monto de los cheques que Estados Unidos está entregando incluso a los muertos para poder reactivar la economía, para incentivar el consumo y que el consumo eventualmente termine provocando las ganas de invertir y trabajar y producir a la gente, ¿no? Cosa que es lo más absurdo del mundo. Pues esto es lo que se ha venido haciendo al menos desde 2008 y aparentemente hay otro consenso que dice que esa política sí funcionó porque, entre otras cosas, evitó que la economía estadounidense siguiera cayendo por un lado y por el otro, que esta operativa no generó inflación en absoluto. Pues en otra entrevista y en otra presentación y demás, sí que lo he demostrado sobradamente, además, modestia aparte, de que no solo que sí generó inflación, sino que generó muchísima inflación. Entre otras cosas, ¿dónde estaba la inflación? En aquellos lugares donde los economistas convencionales no están acostumbrados a ver o no quieren simplemente ver porque simplemente no les conviene. Seguramente tienen algún contrato con el Estado y demás. ¿Dónde se pueden fijar ustedes el lugar donde estaba la inflación y dónde está incluso hoy en día la inflación y en todo ese proceso de monetización de deuda masiva, inyección monetaria de los Estados Unidos desde 2008? Pues en la cotización internacional de commodities hasta hace poco, por supuesto. Pero es uno de los motivos por los cuales ustedes pueden ver por qué rebotaron luego de la caída de Lehman Brothers, por qué rebotó la cotización internacional de materias primas y por qué nosotros al mismo tiempo en Bolivia pudimos decir que la economía estaba blindada. En realidad no teníamos ninguna
no teníamos ningún mérito en el rebote de la cotización internacional de materias primas. Simplemente lo que hicimos fue aplicar un plan B que no consistía en otra cosa más que reforzar el plan A, seguir gastando a lo loco. Pues hoy en día, lamentablemente, le estamos inyectando esteroides a ese mismo modelo de estímulo de la demanda agregada, ya incluso con devaluaciones todavía en el mercado secundario, ¿sí? Es decir, todavía esas devaluaciones son creación de apuntes contables que van a permitir monetizar deuda y eventualmente convertirla en bonos o transferencias de dinero en efectivo hacia la gente. Ahora, de manera más concreta, yo sí estuve de acuerdo, por ejemplo, en el bono familia, ¿ok? ¿Por qué? Porque era una salvedad, ¿sí? Se podía hacer algo realmente. Si se podía hacer algo realmente era hacer alguna transferencia. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque se trata de un programa muy focalizado, correctamente focalizado, no es un programa permanente y aparentemente había algo de fondos como para poder hacerlo, pero una única vez, en una única vez. Sin embargo, creo que este es uno de los primeros errores en el manejo de esta crisis en este último mes. No sé si es por un error comunicacional o qué exactamente, o un muy mal manejo de las expectativas. Se le está dando la impresión al conjunto de la ciudadanía de que la economía es boyante, de que hay dinero para todo el mundo y que solo es cuestión de pedirlo para poder estar mejor, para poder pasar mejor la cuarentena. Y no todos estamos en las mismas condiciones. Yo, por ejemplo, no necesito el bono que me va a tocar a fin del mes, es decir, a partir del 30 de abril. No lo necesito. Muchos se han apresurado a decir, bueno, si no lo necesitas, pues dáselo a alguien que creas que que le va a servir. Yo digo, pues no me va a servir en la medida que con eso, voy a hacer algo polémico aquí, en la medida que con eso yo no compre dólares, por ejemplo. ¿Sí? Lo primero que haría con el bono que me tocaría sería comprar dólares. Y aquí vamos entrando más o menos un poco en materia sobre el motivo por el cual me opongo a esta operativa del famoso llamado, si ustedes quieren, el helicóptero del dinero a la boliviana. ¿Sí? Porque va a empezar, lo primero que va a hacer es generar inflación, va a diluir la capacidad o el poder adquisitivo, si ustedes quieren, del boliviano, y va a favorecer, no como todo el mundo piensa, a todo el mundo por igual y de manera simultánea, sino que va a favorecer primero a aquellas personas que lo reciban y lo gasten. ¿Por qué? Porque esas personas que salgan a consumir, si es que encuentran algo en los supermercados y no están ya desabastecidos para entonces, justamente porque tenemos un problema de oferta, van a encontrar el nivel de precios de aquellas cosas que vayan a comprar en cierto nivel. Pero las personas que más tarde reciban ese mismo beneficio y salgan después a buscar o en búsqueda de esos mismos productos que han comprado los anteriores, los van a encontrar en precios todavía más altos. Y además, cuando se les ha devaluado el sueldo o el poder adquisitivo de esa moneda. Es decir, la operativa para no darle tanto rodeo a esto se llama socialización de pérdidas. ¿Sí? Lo que les das a unos es lo que les estás quitando a otros. Y ese es un juego muy peligroso en materia de economía política y en materia de política económica o política monetaria, de manera más concreta, solamente termina generando inflación. O lo que va a terminar generando aquí de manera más concreta es lo que ya tenemos, que es un estancamiento brutal, más inflación. Es decir, estanflación o estancamiento inflacionario. No es verdad esto de que estimular la demanda permite reflotar la economía en general, como si solamente existiera la oferta. Aquí hay que concentrarse fundamentalmente en la oferta, porque antes que tener problemas de demanda, tenemos problemas en la oferta. La gente no puede salir a producir. Los mercados justamente por eso ya están quedando desabastecidos. La oferta cae, la demanda cae, pero no de la misma forma que la oferta. Ahora están estimulando la demanda y van a provocar que haya mayor desabastecimiento todavía porque la oferta no tiene la capacidad de alcanzar el estímulo de la demanda. Eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos 14 años, lamentablemente. Yo creo que, y que es lo que justamente nos ha llevado a esta crisis en primer lugar. Así que, honestamente, yo no sé dónde más van a acudir para seguir con las políticas de emergencia y la improvisación. Tengo la impresión de que es mucha improvisación. Espero que sea improvisación antes de que haya mucha convicción sobre la idea de que esto realmente vaya a funcionar. Así que no sé, no soy muy optimista, honestamente. No sé si he respondido
tu pregunta, No, que en realidad eran varias en una sola. te entiendo. Y la verdad es que va por ahí. Creo que realmente se va a financiar con gasto público, con emisión monetaria, con deuda, ¿no? Eso es hacia donde vamos, ¿no? Ahora, Una ¿cuál es tu parte, sí, una parte, percepción? no todo, no todo, pero Sí, sí una parte. una parte. ¿Cuál es tu percepción de la economía a corto, mediano y largo plazo respecto a lo que está pasando? Es decir, yo sé que al principio posiblemente veamos unos resultados buenos porque aumenta la demanda, después va a caer y después vos crees que viene una recesión aplicada por esto, se viene una devaluación. Aparte de eso, sé que la voy a meter ahora la pregunta. ¿Cómo vos ves el tipo de cambio? Es decir, ¿ves que se va a mover, que no se va a mover? ¿Qué estás esperando respecto a lo que pasa respecto a la parte monetaria, más que nada boliviana? ¿Cuáles son tus expectativas? Sí, empiezo por el final, empiezo por el final. Creo que el tipo de cambio, si bien es algo sobre lo que yo he estado tratando de llamar la atención lo más posible durante años incluso, sobre todo por el ritmo tan acelerado en el que han ido cayendo las reservas internacionales, que son las que sostienen justamente el nivel actual de tipo de cambio que tenemos desde fines del 2011, está pasando a segundo plano, porque mi mayor temor era que devaluaran a través del tipo de cambio, pero lo están haciendo a través del mercado secundario, ¿sí? Para inyectar la economía. Primero han salvado al sistema bancario y financiero por, eh, por no haber hecho previamente los deberes. ¿Y a qué me refiero con esto de no haber hecho los deberes? El balance del conjunto del sistema bancario y financiero está demasiado deteriorado, ¿sí? Está compuesto por una cantidad de activos de muy mala calidad hace demasiado tiempo, que han sido impulsados fundamentalmente por la política de bolivianización desde el 2004, antes del movimiento al socialismo, y aún más con la política forzosa de llevar las tasas de interés desde 2013 con la nueva ley de servicios financieros a un nivel inferior al cual el mercado en condiciones de libre competencia establecería, ¿sí? Es decir, con seguridad que las tasas de interés serían mucho más altas. De hecho, durante mucho tiempo han sido las tasas de interés más bajas de toda la región. Así, entre otras cosas, porque hay varios motivos, así pues es relativamente fácil ser la medalla de oro de crecimiento regional y demás, decir que la economía está blindada y demás. Pero el problema es que ya alrededor de octubre y diciembre yo decía que no había más que incrementar las tasas de interés para limpiar el, el- el- para depurar el balance del sistema bancario y financiero porque no había otra manera de conseguir liquidez, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es, incrementas tasas de interés y por cierto, esto lo sabe el presidente del Banco Central gracias a una entrevista que yo vi con Alberto Bonadona, que es otro economista, hace algo más de un año, ¿sí? En un programa de radio que sale también por redes sociales. Y él decía, es absurdo tener niveles de tasas de interés tan bajas, hay que incrementarlas. Y en cuanto se convierte en presidente del Banco Central, no toca las tasas de interés. Así que es una de las cosas que más me llama la atención. Incrementar las tasas de interés significa forzar u obligar a la banca a liquidar esos activos de mala calidad de su balance. Liquidar significa conseguir liquidez y poder solventar justamente los mismos problemas de liquidez que tenían desde hace al menos 3 o 4 años, ¿sí? Y solamente esperaban que se lo rescate, que el Estado lo rescate jugando con el encaje legal y demás. Es decir, no era natural la forma en la que conseguía liquidez, que se conseguía liquidez, ¿no? En la que la banca concretamente la conseguía. Pero simplemente estaban postergando la necesidad de corregir estos errores a cambio de agravar el problema. Y pues estamos aquí ahora mismo. Incrementar ahora mismo las tasas de interés sería durísimo, pero espero que un poco más adelante las puedan incrementar. Es lo mínimo que espero a medio plazo. Sin embargo, yo creo que todo lo que se está haciendo ahora no solo que no va a ayudar a la economía de aquí a más de, qué sé yo, 3 meses, si me apuras para tratar de ponerle alguna fecha, pero después esto se va a traducir en una crisis en forma de L, ¿sí? De caída y de un nivel de la economía muy bajo, a niveles recesivos durante mucho tiempo, lamentablemente, mientras no se implementen políticas de ajuste y reforma estructural, porque no cabe más. Es decir, seguir incrementando la deuda, seguir gastando, seguir incrementando el déficit, tratar de monetizar deuda además, inyectar liquidez de manera indiscriminada a la economía, pues solamente va a agravar las cosas.
Parece que Eh, estás hablando de Argentina más que nada. Pues sí, Sí. exactamente. De hecho, publiqué varios artículos y fui a hablar de esto mismo a la Argentina ya un par de veces y demás. Discuto de manera permanente, de manera privada, obviamente, por privado con los amigos en Argentina, que no son pocos los que tengo, economistas y demás. Pues sí, siempre he tratado de decir que la economía de Bolivia estaba demasiado argentinizada para mi gusto y que había que evitar los errores de Macri para no caer justamente en el mismo problema que tienen ahora ellos. Pues no estamos muy lejos, honestamente, de eso. Si ustedes se han fijado, mejor dicho, solamente en cómo está la cotización internacional, bueno, siempre es internacional, la cotización de los bonos soberanos a 2022, 23 y 28, pues se han desplomado, empezaron a desplomarse un poco antes de la rebaja de calificación de riesgo de Moody's, si no me equivoco, a fines de febrero, fines de enero, principios de febrero, con perspectiva negativa. Luego de la calificación, ahí sí que se recontradesplomaron y no han vuelto a recuperarse, solamente siguen hundiéndose. Eso quiere decir que si no estamos en la bancarrota o en el default como Argentina o algo muy similar, pues lo vamos a estar muy pronto, porque no hay forma de financiar lo que ya tenemos, no hay forma de seguir reviviendo el modelo que ya tenemos, sino es recurriendo a 5 organismos internacionales de manera simultánea y para ver lo que todo el mundo dice, ¿no? Ya veremos qué va a pasar después, ya veremos cómo pagamos esto. La cuestión es salir de esto cuanto antes. Es típica política keynesiana, lo dicen economistas como Krugman, que ponía a Argentina como ejemplo para decirle a Grecia qué es lo que tenía que hacer, lo dicen economistas como Stiglitz, Rubini y demás, ¿no? Es decir, primero vemos cómo salimos de esto, no importa lo que cueste, y luego vemos cómo lo pagamos. Finalmente podemos declarar el default y finalmente el FMI es el demonio. Es Algo tan interesante, sencillo como absurdo. no eso te iba a decir, pero algo importante que se habían dado buenas señales. Creo que el ministro Parada había reducido 2 puntos del tema del déficit fiscal cuando había llegado. Y algo que es importante hablar es que mucha gente cree que el problema de Bolivia es la caída de los precios de los commodities. Entonces, ahora sumale más que tenemos un barril de petróleo llegando a $16, 17, $20. Y el coronavirus es como un acelerador de la crisis de lo que se viene. Entonces, de sumarle al problema de los commodities, ¿no? 90% de la gente piensa que esto es, ¿no? Muchas veces hemos hablado sobre que es un tema más de modelo, ¿no? Pero ¿vos qué crees? ¿Cuál es el principal motivo y el principal problema de la economía boliviana que viene arrastrando desde hace muchos años? No es algo que se venga viendo hace 2 años, un año, ¿no? Es algo que realmente un problema que se viene apretando o estirando hasta lo que más que se pueda, ¿no? Eh, sí, exacto. Esto ha sido motivo de discusión al menos desde 2013. Y yo me di la libertad de escribir un artículo criticando de frente a Arce Catacol en 2013 que se llamaba La débil tesis gubernamental del crecimiento. Y en ese momento dije, alrededor de agosto de 2013, dije que no había forma de que la economía del país volviera a crecer a aquellos niveles. Acuérdense que en ese momento Bolivia terminó creciendo al 6,8% del Producto Interno Bruto. Eso es muchísimo, es una locura. Pero no era sostenible. A lo que me refería es que el inicio de la desaceleración se dio en ese año. Y la desaceleración, lo apunto ahí, se da porque el modelo no está diseñado para generar riqueza, sino para consumir todo lo que Bolivia produce. Y lo que Bolivia produce es cada vez menos, ¿sí? Eh, está concentrado, se fue concentrando a producir solamente gas y exportar gas y vivir del gas. Antes incluso exportábamos papa y ahora la importamos, por ejemplo. Pero ese no es un problema del tipo de cambio, es del modelo propiamente. El tipo de cambio es solamente un elemento más, muy importante, pero un elemento más. Ese es fundamentalmente el problema del modelo. Y luego, cuando los precios internacionales del petróleo cayeron recién a mediados del 2014, así que hay un gap ahí de como 6 u 8 meses, afortunadamente, no necesitaría evidencia para decir esto, pero afortunadamente hay evidencia, la economía empieza a desacelerarse 6 u 8 meses antes de la caída internacional de los precios del petróleo, que además tienen un rezago de por lo menos 3 meses, ¿no? Es decir, por lo menos 9 meses de advertencia hubo para que, si es que hubiera habido los incentivos para hacerlo, se hubiera empezado a cambiar de modelo de manera gradual. Pero no, como les decía más temprano, lo que hicieron estos señores para decir que la economía estaba blindada, es decir, que tenían un plan B
pero que en realidad consistía en reforzar el plan A. Si antes gastaban mucho, pues luego pensaron que si gastaban el doble, podíamos salir adelante. Pues no fue así. En la medida que gastaban más, la economía se desaceleraba más. Ese es el problema fundamental. Y es lo que está pasando ahora mismo. El problema fundamental de la economía de este país no es de falta de demanda agregada, porque la hemos hiperestimulado por muchas vías desde aproximadamente 2006, ¿sí? El problema de la economía de Bolivia no es de falta de demanda, sino de exceso de oferta, y de exceso de oferta fundamentalmente monetaria y crediticia. Y ahora piensan salir de esta crisis haciendo exactamente lo mismo. No va a suceder, no va a suceder. Lo que estoy diciendo no es una ocurrencia reciente, sino que lo vengo diciendo desde por lo menos 2009, 2010. Por supuesto, si ahora creen que soy algún loco que va contracorriente o que va contra el consenso, antes lo era mucho más. Afortunadamente ahora la evidencia me respalda un poco más, pero no hay nada más práctico que una buena teoría, como diría mi maestro Huerta de Soto. No hay nada más práctico que una buena teoría para interpretar la realidad. Pues eso, es eso lo que estaba pasando fundamentalmente. El problema que tenemos hoy es un problema de exceso de gasto fundamentalmente. La gente está diciendo, luego nos ocupamos del déficit, hay que gastar más, hay que buscar la forma en que podamos hacerlo. Yo digo, y con esto cierro, si fuera tan fácil conseguir fondos para seguir gastando y reflotar la economía, mantener el nivel general de la economía, ¿por qué no lo hizo el movimiento al socialismo antes? ¿Por qué tuvo que arriesgarse de semejante manera al incendio de la Chiquitanía, por ejemplo? Porque acuérdense, el incendio de la Chiquitanía viene de la pretensión de tratar de financiar las arcas públicas o de conseguir o de compensar la caída de ingresos por la exportación de hidrocarburos con el bioetanol, entre otras cosas, ¿sí? Pues se les fue la mano, se arriesgaron a eso. Eh, si hubiera sido tan fácil conseguir recursos con cualquier motivo, pues lo hubiera hecho el movimiento al socialismo. Y ahora, por mucho que digan que el gasto va a ser lo que nos permita salir adelante, yo digo, no sé si esta vez sea tan fácil, porque estamos en la fila, además de quienes los están solicitando, ir a tocar la puerta a al menos 5 organismos internacionales para que nos presten plata a cambio de absolutamente nada. Es decir, yo no creo que nos rescate ni el Banco Central imprimiendo dinero para gastarlo, ni la OPEP, porque por más que esté tratando la OPEP de que reboten los precios internacionales del petróleo, pues con los recortes que ya vienen haciendo hasta aquí, no solo que no han rebotado, sino que han caído hoy ya a $17. ¿Sí? El barril del petróleo hoy está en $17. Son mínimos del 2001, si no me equivoco. Antes de que siquiera estuviera Sánchez de Lozada en el poder, antes de octubre y febrero negro del 2003 y demás y demás y más. Con todo esto, lo que digo es, y ahora sí cierro, es que Bolivia se encuentra en su mayor encrucijada en los últimos 35 años, y con esto me estoy remitiendo al 21060. Lo que yo propongo humildemente, y además hace mucho tiempo también insisto, es que lo que necesita el país es una nueva versión del 21060, corrigiendo sus errores. Y uno de esos errores a mí me encantaría, por ejemplo, ver esta economía dolarizada, para que nunca más nadie pretenda recurrir a la emisión para destinarla al gasto. Eso va a la otra pregunta que realmente es importante hoy en día, ¿no? Que todo el mundo se pregunta, el BID está pronosticando una recesión de 3.5. Creo que no falta ser economista para saber que se vienen tiempos difíciles, no solo para Bolivia, sino para todos los países que entran en cuarentena, ¿no? Eh, ¿Cuáles para vos serían los cambios esenciales, como vos me dijiste, un 21060, que Bolivia debería hacerlo hoy en día? Si vos lo podrías decir, mira, yo quiero que quitar esto, aumentar esto, desde ya hay que mejorar el tejido empresarial, creo que eso es importante, mejorar las tasas de interés tienen que ser reales. Bueno, pero ¿cuáles son, vos crees, no hay una receta mágica, pero cuáles serían los puntos que se tocaría un consejo tuyo, ¿no? Sí, bueno, el primer punto es, primero, acertar con el diagnóstico, saber qué es lo que está pasando realmente, de dónde viene la economía, dónde está la economía y hacia dónde va, fundamentalmente. Y no parece ser la regla ahora, precisamente. Lo segundo es que
Y es algo que estamos viendo ahora mismo que puede ser de alguna forma comparado a la era de la UDP, antes del 21060 en los años 80, entre el 82, entre el 83 y el 85, que fue toda una serie de paquetazos. La UDP lanzó al menos 6 paquetazos con toda una serie de medidas, pero que eran medidas aisladas, pasajeras, y no se las entendía y además las anunciaban como cuentagotas y demás, y que no funcionaban, y además que no tenían credibilidad, y no tenían fortaleza, no tenían estrategia, no había un correcto mensaje, perdón, un correcto manejo de las expectativas, entre otras cosas. Lamentablemente yo creo que en este sentido no, nos parecemos mucho a aquella época. Con todos los respetos y con todas las salvedades, por supuesto, yo apoyo, y lo digo abiertamente, apoyo al ministro Parada, no quisiera estar en sus zapatos. En todo caso, mi principal crítica, y menos mal que tengo esta oportunidad para decirlo, mi principal crítica es contra el Banco Central de Bolivia, ¿sí? Y van a ser objeto de mis críticas todo lo que sea posible. Pues bueno, ahí cierro el paréntesis. Y lo que más se debe hacer, o tratar de hacer al menos, es mirar la economía como un todo, como un sistema. ¿Sí? Hay que tener visión sistémica de lo que se quiere. Y cuando uno se da cuenta de cómo funciona la economía, porque es todo un sistema, esto lo aprendí, por supuesto, Ludwig von Mises y la acción humana, que es un tratado de economía de 1949 que yo le recomiendo a todo el mundo, a los que sepan y no sepan economía y quieran saber algo más. No es un libro fácil de leer, pero es imprescindible. Hay que ver la economía en términos dinámicos y además sistémicos, ¿sí? Como un todo, cómo funciona una cosa, cómo una medida termina afectando a la otra, cuáles podrían ser sus efectos secundarios y demás. Para no extenderme mucho, para quienes no saben todavía, a pesar de que he insistido bastante en todas mis redes y durante un tiempo, es en un artículo que escribí ya en septiembre que titula, en mi blog riosmauricio.com, que titula Una devaluación interna para Bolivia al estilo letón, ¿sí? ¿Por qué al estilo letón? Si bien está inspirado en el 21060, eso ha sucedido hace 35 años, ¿sí? Y a pesar de que no sirvió mucho, hay que actualizar un poco, ¿sí? Mi experiencia profesional y de análisis y demás, que incluso el análisis sobre la gran recesión en todo el mundo, más que en todo el mundo, en Occidente, en realidad, lo que pasó en Estados Unidos con la caída de Lehman, la burbuja inmobiliaria en España y demás, me llevó a analizar el caso de los países bálticos, ¿sí? Lituania, Letonia y Estonia, cómo fue que salieron de la crisis. Y en ese artículo que cuelgo, pongo también un video de una entrevista de The Economist a Valdis Dombrovskis, que en ese momento fue, alrededor del 2009, era el primer ministro de Letonia, justamente, y él explica de manera muy sencilla cómo es que hay que bregar con crisis tan severas como esta, es decir, con estrategia de shock para empezar, no gradualmente. Y esto es algo que lo advertí también. Si tú emprendes el gradualismo, por ejemplo, el actual gobierno, con la mejor de las intenciones, tenía la idea de ir reduciendo gradualmente el déficit fiscal hasta el año 2025, si no me equivoco, gradualmente. Es decir, el 2025 recién íbamos a tener déficit fiscal cero. Y al igual que en la Argentina, yo advertí que eventualmente podía suceder algo en el camino, ¿sí? Que el nivel de las reservas internacionales no eran suficientes, si bien se habían estabilizado, no eran suficientes para poder responder a cualquier eventualidad. Y eso lo dije varias veces y se lo dije a algunos amigos que trabajan incluso en el gobierno. Creo que no me escucharon, no lo sé, pero ya es no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero tan pronto como 2 meses más tarde, probablemente, alrededor de 2 meses más tarde, llegó la crisis del coronavirus. ¿Sí? Es una crisis radicalmente distinta. En otro tipo de crisis económicas, las reservas internacionales se hubieran hecho humo hace mucho tiempo. Y afortunadamente ahora, eh, si tú quieres, hay estabilidad en la exportación de gas y por tanto tenemos ingresos y al mismo tiempo el componente del oro físico que tenemos como parte de las reservas internacionales, como está cotizando al alza ahora mismo en medio de la crisis, pues nos está ayudando un poco a reflotar el asunto, pero no en lo suficiente. Bueno, lo que decía, entonces, es aplicar un modelo integral con estrategia de shock. ¿Cuáles son las principales características de esa estrategia de shock?
insisto en decir que inspirado tanto en el caso de los países bálticos con la gran recesión como hace 35 años con el 21060 es, lo primero, no devaluar la moneda nacional, ya lo están haciendo lamentablemente, aunque por el mercado secundario. Menos mal no han atacado de manera directa al tipo de cambio, lo están haciendo por el mercado secundario. Es decir, son apuntes contables que eventualmente van a terminar convirtiéndose en M1, en monedas y billetes. Y más rápido de lo que cualquiera se imagina en todo caso. Así que, bueno, no voy a abundar en ese aspecto. Lo segundo, recortar el gasto público a la mitad. ¿Sí? Obviamente la contraparte del recorte del gasto público tendría que ser el recorte de impuestos, o al revés, si ustedes quieren, el recorte de impuestos muy agresivo, además de manera permanente, debe tener la contraparte de recortes en el gasto público a la mitad. ¿Y dónde podríamos mirar primero para realizar recortes al gasto público estructural? Es obviamente a las empresas públicas deficitarias que nunca produjeron nada y a las cuales por hacer nada, absolutamente nada, hoy en día nosotros, sobre todo los del sector formal, les pagamos su sueldo a través de impuestos que nadie quiere tocar, con el argumento de que si los tocamos hoy día, si recortamos hoy los impuestos, va a ser muy difícil volver a subirlos mañana. Pero digo, hombre, ese es el objetivo, bajar impuestos lo más posible, hacerlos lo más sencillos posible, es decir, recortar unos y suprimir otros, pero además de manera permanente. Tercer punto, terminar con la represión financiera, lo que ya había dicho más temprano, terminar con la prerrogativa que tiene el Banco Central de poder controlar las tasas de interés y establecerlas en niveles demasiado bajos para dar crédito fácil y que esto induzca a los empresarios a realizar una serie de inversiones que de otra manera no serían posibles. Y de esa forma terminar generando activos tóxicos, ¿sí? Que eventualmente figuran en el balance del conjunto del sistema bancario y financiero. No voy a abundar más en esto, como les decía, tal vez sea un poco más complicado y además no es el objetivo general. Cuarto, y creo que tienes alguna otra pregunta específica sobre esto, eliminar todo control de precios de manera inmediata, ¿sí? Hay que flexibilizar el aparato productivo lo más posible. Y la última, como la primera parte de esta propuesta, que se refiere solamente a la parte del ajuste en la economía, de recorte del gasto y demás, no iniciar procesos de rescate de ningún tipo. Podría haber alguna excepción, como decía más temprano, con el bono familia, ¿sí? Pero nada más. Aquí todo el mundo se ha dedicado a ver qué le puede pedir al gobierno. Así como cuando teníamos recursos por la exportación de gas, se acordarán ustedes de los comités cívicos, gobernaciones y demás, que se peleaban entre ellos y con el gobierno central para arrancarle los recursos que tenía. Pues ahora estamos entrando en una dinámica similar para arrancarle al Estado los recursos que ahora no tiene. Esa es la gran paradoja. La segunda parte, que se trata más de reformas estructurales, concretamente, todo esto es de manera simultánea, insisto, consiste en, punto número 6, recortar y hacer más fáciles y sencillos unos impuestos y eliminar otros. Ya había comentado sobre esto. Punto 7, establecer la mayor flexibilización laboral posible. Cuando yo propongo que exista la mayor flexibilidad laboral posible, me estoy refiriendo, sí, y no tengo ningún temor de ser políticamente incorrecto con esto, es que exista la posibilidad, sí, de despedir a gente porque no hay otra forma de reflotar la empresa, ¿sí? Prohibir los despidos equivale a tratar de terminar con la pobreza mediante la promulgación de un decreto. Es así de absurdo, ¿sí? No va a suceder. Eso por un lado, pero por el otro, todo el mundo piensa de que estamos contra los trabajadores y demás, cuando en realidad la flexibilidad laboral lo que hace es ayudar a la gente a que ya no prolongue la agonía, fundamentalmente del trabajador, porque si bien lo pueden despedir rápido, la flexibilidad laboral también lo puede ayudar a encontrar trabajo o un nuevo puesto laboral también de la manera más rápida posible. Facilita la contratación. Hoy en día la contratación o recontratación no es fácil porque la carga laboral es enorme, los costos sociales son enormes. Me estoy refiriendo al salario mínimo, doble aguinaldo, indemnizaciones y un montón de otras cosas. Todo eso tiene que terminar. Y todo eso terminó, o al menos en gran medida, con el 21060, por ejemplo. Más allá de que la flexibilidad laboral ayude a los empresarios, ayuda todavía más a los trabajadores.
Punto número 8, y con esto lo voy a hacer cada vez más rápido para terminar, reducir el número de atribuciones y competencias del Estado sobre la economía, es decir, hacerlo cada vez más chico y que todo aquello en lo que el Estado no es productivo, no es eficiente, no genera valor, pues lo tiene que empezar a hacer el mercado, ¿sí? Respetando inicialmente los derechos individuales de propiedad privada, el respeto de los contratos y demás cosas similares. 9, obviamente, asegurar o tener seguridad jurídica. Eso ya es un problema más de abogados. Yo no soy experto en la materia, pero son motivos obvios. Y valga destacar, obviamente, que todos estos puntos se complementan entre sí, ¿sí? No son medidas aisladas y pasajeras y dándole gusto a un sector y al otro y demás, ¿sí? Son medidas complementarias. Si ustedes se ponen a leer punto por punto, dice ver puntos 2 y 8, ver puntos 2, 6, 7 y 8, por ejemplo, y demás. Punto número 10, la mayor apertura comercial posible, ¿sí? La mayor firma de tratados de libre comercio que sea posible, bilaterales, multilaterales y demás. Obviamente no con el ALBA porque ese es un club político, ¿no? El Mercosur también, pero tiene al menos características un poco más pro mercado que el ALBA, al menos, ¿sí? Y un punto 11º extra es, y esto es muy importante, si vamos a endeudarnos para algo, que sea única y exclusivamente para financiar el modelo o la migración del antiguo modelo hacia uno nuevo, porque es durísimo readaptarse a una nueva realidad, ¿sí? Porque si ahora nos vamos a endeudar con lo que ya tenemos para seguir con los mismos problemas, pues más adelante todo va a ser mucho peor. No va a haber cómo pagar. Si no hay quitas de deuda o perdonazos o condonaciones y demás, vamos a tener problemas todavía más serios. Con un nuevo modelo destinado a traer capital, a que se invierta y se exporte generando riqueza y demás, generando ingresos y generando riqueza, ahí sí podríamos al menos negociar con los organismos internacionales y decirles, miren, a partir de esto nos comprometemos a hacer los ajustes que sean necesarios y a partir de esto vamos a generar riqueza que va a ser lo que nos permita cumplir con honrar nuestros compromisos más adelante. E incluso tiene que haber un programa financiero hacia más adelante, ¿no? Es decir, los organismos internacionales son bancos finalmente y lo único que les interesa es cobrar. Son bancos de clubes amigos, de gobiernos amigos en el mundo y a ellos lo que les interesa es cobrar. Entonces, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte y decirles cómo les vamos a pagar eventualmente. Si ahora no generamos riqueza ni nada, pues no sé cómo les vamos a pagar. Si es que en primer lugar nos dan los préstamos, ¿no? Nos conceden los créditos. Pues es eso, básicamente. Algo que todo el mundo está en su cabeza, más que nada, de los empresarios, también de los empleados, porque los empleados saben que no se está produciendo, ¿no? Y entrando ya un poco entrando a las preguntas que están haciendo en el chat, Walter Justiniano pregunta, Mauricio te pone, si fueras gerente de una empresa de servicios, ¿qué 3 acciones pragmáticas concederías, ¿no? Entonces eso es algo que se está hablando mucho los empresarios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros, ¿no? ¿Qué consejo podrías dar al empresariado, a Walter que está preocupado para Sí, afrontar esta crisis, ¿no? la respuesta no es fácil. En todo caso, hay que ver caso por caso. No existen recomendaciones generales o muchas recomendaciones generales para empresas concretas, pero sí, bueno, hay recomendaciones para justamente advertir tiempos como los de ahora. No necesariamente recomendaciones estando ya en la crisis, ¿sí? Lo que yo sugería en todo caso a mis clientes, porque estaba convencido de que íbamos a tener una crisis como esta o una muy similar por todos los motivos que ya he expuesto, es lo número 1, tratar de no ceder a la tentación de endeudarte a lo loco y solamente para reflotar el negocio, ¿sí? Hay que tratar de desapalancarse lo más posible. Hay que tratar de liquidar lo más posible los activos de mala calidad que puedan figurar en el balance. A las empresas que peor les va a ir no es necesariamente a los de servicios, y con esto estoy tratando de ser un poco optimista justamente para quienes pertenecen al rubro servicios. Quienes van a sufrir son quienes más capitalizados hayan estado, quienes justamente por la facilidad del crédito o por el crédito fácil se han endeudado demasiado y además han comprado activos que no son fáciles de liquidar,
como una grúa, por ejemplo, una tuneladora, una excavadora y demás, ¿no? Que son muy capital intensivos. Afortunadamente, los negocios de servicios que están más próximos a la etapa final de consumo en la economía, tienen la facilidad, bueno, facilidad entre comillas, de poder manejar o de tener un mejor manejo del flujo de caja neto, ¿sí? En la medida que sepan manejar, que es lo más importante, que sepan manejar el flujo de caja neto, pues mayores posibilidades va a haber de capear el corto plazo. Pero en lo posible, que no sean a la tentación del endeudamiento fácil, nada más, ¿sí? Y en todo caso, lo que yo recomiendo es leer mucho de value investing o de inversión en valor o del método de inversión en valor que le ha permitido a nadie menos que Warren Buffett ser el hombre más rico del mundo, ¿sí? Que es, entre otras cosas, ¿cuáles son los elementos de value investing? Mirada de largo plazo, baja o nula deuda, flujo de caja neto elevado y demás, y demás, y demás. Vamos, a lo que me refiero es, no les estoy tratando de decir que lean a Warren Buffett o a quienes escriben muy bien sobre Warren Buffett para ser el próximo Warren Buffett, sino que con los principios que tiene Warren Buffett, hagan de su empresa el tipo de empresa en la cual a alguien como Warren Buffett le encantaría invertir, ¿sí? A quienes mejor les podría ir en este sentido son a aquellas empresas que mejores ventajas competitivas tengan frente a la competencia, valga la redundancia, ¿sí? Y con esto lo que estoy tratando de hacer es, más bien, darles un poco de optimismo, porque de esa forma se van a dar cuenta sobre si vale la pena prolongar la agonía o si va a ser mejor entrar en un proceso de liquidación inmediata, ¿sí? Y de ahogar penas, porque en esto de prolongar la agonía, la situación, el agujero financiero puede ser todavía más grande. No hay que tenerle temor, yo sé que es fácil decirlo, pero muchas veces puede ayudar más de lo que uno piensa. No hay que tener temor en tener que liquidar alguna nueva línea de negocio con la cual además haya endeudado demasiado en el banco y hoy no pueda pagar y demás, ¿sí? Probablemente sea mucho más fácil incurrir en la bancarrota hoy para poder tener mayores posibilidades de reabrir más tarde y de recontratar a la gente valiosa que tenía entre sus filas. Pues no me atrevo a decir mucho más. Es honestamente, además, lo que yo le recomiendo a mis clientes desde antes de la crisis y cosas que pueden ayudar a reflotar y a salir adelante. Tal vez los que ya tengan serios problemas no los pueda ayudar yo mismo, ¿sí? Yo creo que ellos saben mucho más de esto que yo en todo caso, ¿sí? En todo caso, yo oriento a mis clientes, a familias de alto patrimonio, en todo caso, oriento a mis clientes a que encuentren empresas de buena calidad, que tengan visión de largo plazo, buen flujo de caja neto, baja deuda, buenas ventajas competitivas, reconocimiento del mercado y demás, ¿no? Es decir, para proteger su patrimonio, además. Así que son recomendaciones absolutamente válidas para cualquiera, esté en problemas o no. Siguiendo también, Bruna Roca pregunta, ¿qué opinas que se debería hacer para estimular la oferta agregada, para contrarrestar, por decirlo de una manera, te pone, el efecto negativo que Sí, pueda tener sobre el estímulo de demanda agregada? Entonces, creo que es una pregunta muy interesante. No sé cuál es tu opinión respecto a esto. sí, absolutamente. Después, ¿planteas eliminar el boliviano o algo como el Ecuador? Entiendo que es la pregunta de Jorge Aguilera. Pues sí, voy a responder eso después, que es también interesante. No me estaba fijando en el chat, honestamente. Estoy distraído. ¿Cuál era la primera pregunta? Sobre el tema de la oferta. El problema con la oferta ahora mismo es que no va a poder alcanzar el nivel de estímulo de la demanda. Ese es el problema fundamental. Pero, ¿qué se puede hacer? Desde el gobierno, como política macro, lo primero que tendrían que hacer es recortar impuestos. Si hay alguna forma de conseguir liquidez inmediata, es recortando impuestos, porque del flujo de caja neto, o bruto, mejor dicho, bruto, de una empresa, si hay una parte de eso que inevitablemente lo tiene que reservar para pagar impuestos, si de la noche a la mañana tú le dices, págame al menos un 10% de eso, pues ya lo estás oxigenando de manera inmediata. No tiene que recurrir al Banco Central y ver contra qué activos
va a respaldar la nueva emisión, si es que las va a respaldar con algo y recurrir a organismos internacionales, a ver cómo paga en el banco, aquí, hablar con Asoban para que abra todas sus agencias, sin considerar que entre su personal también puede haber gente con enfermedades de base y puede haber mujeres embarazadas y demás y demás. Es mucho más complicado estimular la demanda que hacerlo de manera correcta, recortando impuestos para ayudar por el lado de la oferta. Recortar impuestos y además de manera definitiva, no diferir impuestos, porque eso solamente significa que te tienes que concentrar en no acumular impuestos más adelante, porque solamente se te van a acumular. Igual tienes que pagar un montonazo de impuestos, además, para un pésimo servicio de salud, para un pésimo servicio de seguridad, para un pésimo servicio de defensa y demás y demás y demás, que no te ayudan en absolutamente nada. Bueno, entre otras cosas, pero lo primero es eso, recortar impuestos y luego recortar regulaciones, vamos, lo que decía con esto de reducir la mayor cantidad posible de atribuciones y competencias del Estado sobre la economía. Menores regulaciones, menores tasas, menores todo. Yo conozco un caso muy concreto de, por ejemplo, una empresa que estaba tratando de producir quesos y en más de un año no pudo conseguir un tonto permiso porque había que charlar con un funcionario y con el otro que no le daba, que no tenía la menor intención de revisar papeles que otro había dejado y había que hablar con el jefe y uno estaba esperando la coima y demás. Es totalmente absurdo. Mientras más fácil sea crear empresas, mientras menos impedimentos haya, además en los tres niveles administrativos del Estado, en el municipal, de gobernaciones y además del gobierno central, pues mucho mejor. Eso va a ayudar. Mientras más se retire el Estado de toda esta crisis, va a ser mucho mejor. Y en cuanto suceda todo lo que es sugerido, que es en eso que se traduce en todo caso, con la propuesta esta de la devaluación interna para Bolivia al estilo Letón, pues mucho mejor, mucho mejor. Y no va a ser tan traumático probablemente como en 1985, porque muchas de aquellas cosas ya nos las hemos ahorrado, ¿sí? Como por ejemplo el esfuerzo de migrar de un sistema de pensiones, del sistema de reparto hacia las AFPs, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas cosas que ya no las hemos ahorrado y yo creo que no sería tan traumático. Si quieres, podemos leer algunas, si es que no lo has hecho tú, podemos leer algunas de las preguntas del chat, que también me parece El interesante. tema Lo de de, se te Ecuador. quedó el tema de la dolarizar la economía como Ecuador que te preguntaron. Sí, correcto. Bueno, la dolarización de la economía no es la panacea tampoco, pero ayuda mucho. La dolarización lo único que hace, no es poco, pero lo que hace es garantizar que en un momento como el actual, en una crisis como la actual, no se haga lo que se está haciendo en Bolivia. Recurrir al Banco Central como si fuera la lámpara de Aladino y pedirle que cumpla nuestros deseos mediante emisión monetaria sin respaldo, ¿sí? O monetización de deuda o devaluación. El Ecuador tiene, o al revés, Bolivia va a tener una crisis muy similar a la del Ecuador. De hecho, ya estamos llamando al FMI y una de las cosas que yo creo que va a terminar haciendo el FMI es exigirle al gobierno actual que quite la subvención a los hidrocarburos de la manera más torpe además. Que yo estaría de acuerdo, pero tal vez la estrategia que proponga el FMI no sea la mejor, ¿sí? Porque por lo general es muy torpe e intransigente el FMI con todo lo que exige para que se le pague. Al menos el Ecuador va a salir comparativamente menos peor parado que Bolivia, porque el Ecuador no puede recurrir al Banco Central del Ecuador para imprimir sucres y destinarlos a las transferencias de dinero en efectivo en forma de bonos a la población para que eventualmente a la crisis que ya tienen, además, le agreguen inflación. Porque para hacerlo más fácil, el Banco Central del Ecuador no puede imprimir dólares. El Banco Central de Bolivia sí puede imprimir bolivianos. Claro. Hay otra pregunta muy, muy interesante, Mauricio, que habla sobre, creo que es un tema complicado de tocarlo porque respecto a abrir aranceles, ¿no? Al Tratado de Libre Comercio. Y creo que el ministro Pablo Guedes lo dijo hace creo que el año pasado, fue muchas veces pedimos abrir aranceles a los economistas, pero todavía los empresarios bolivianos tienen una piedra en el tema laboral y otra piedra en el tema tributario. Al mismo tiempo les digo, sean tan competitivos como China o como India o como esos países que tienen relativamente mayor apertura a la libertad, al libre comercio.
¿Vos crees que se debería hacer una transición? ¿Deberíamos darle tiempo a ciertos aspectos de la economía? Es decir, no hay para qué proteger el tema del rubro de, no sé, hay rubros que no se producen en Bolivia, pero el vinícola o temas como el azúcar, ¿me entendés? Cosas así que le exigimos demasiado al empresariado boliviano. Bueno, con esa sería, tendríamos, cerrando un poco, que ya vamos más de una hora ya de charla. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí. Bien. Pues para mí han sido como 10 minutos. Em, pues con el argumento de que sería muy duro y que los bolivianos, porque esta es una visión muy paternalista, que no comparto, por supuesto, con la idea de que no estamos preparados y de que, por tanto, en caso de que haya que abrir el comercio internacional, tanto para importar como para exportar, tendría que ser de manera gradual, pues nos vamos a quedar indefinidamente en esa transición y no vamos a ser competitivos nunca. Ese es el problema. Y es en todo caso lo que sucedió justamente a principios de los 90 y fundamentalmente a mediados de los 90, cuando vino el Plan de Todos. Se trató de firmar distintos tratados y demás. Acuérdense del ALCA. Yo cuando estaba empezando a estudiar en la universidad, como es una universidad pública, había manifestaciones de manera permanente y condenaban al ALCA, muere el ALCA, es decir, el Tratado de Libre Comercio que se quería firmar con Estados Unidos, Canadá, México y demás. Nos hubiera beneficiado enormemente. Creo que hay algún experto en hidrocarburos respetable que no estaba tan de acuerdo con aquella idea del GLN y demás y demás. Bueno, el asunto es que tal vez hoy día hubiéramos estado mucho mejor preparados si abrimos nuestra economía por completo desde entonces para asumir una crisis como la actual o como la caída de Lehman en el 2008, que tuvo su coletazo aquí en 2009 por poco que se haya sentido. Entonces, no hay más argumento. Es parte de la estrategia de shock, como digo, porque, insisto, hacerlo gradualmente, además, eh, eh, genera incentivos para los empresarios, para que los empresarios vayan a pedirle favores al gobierno. ¿Sí? Los aranceles no son otra cosa, son privilegios concedidos a grandes empresarios para no competir. Y cuando uno no compite abiertamente, lo único que está haciendo es que los costos de no competir lo paguen terceros. Así como ahora están socializando las pérdidas de uno para defenderlos, porque al devaluar la moneda están devaluando nuestro sueldo para dárselo en parte, no necesariamente a quienes están más desprotegidos, pues así sucede también con el establecimiento de grandes aranceles. Y uno de los mejores ejemplos es justamente lo que tú decías, Brasil. Brasil es uno de los países más proteccionistas del mundo y es el famoso gigante, es el eterno gigante dormido de América Latina junto con México, que por no abrir sus fronteras no termina de despertar nunca. Es un gigante con pies de barro, es decir, nunca ha sido relevante si no fuera por el tamaño de su economía y de su población, nunca ha sido realmente relevante para el mundo el Brasil, cuando en realidad tendría todas las condiciones para competir a primer nivel con los países de primer mundo, absolutamente. Yo no le temo a nada, en todo caso yo confío más que nadie en los empresarios bolivianos, del Alto de Santa Cruz, de Tarija, los vitivinícolas o no, yo no discrimino. Lo contrario sería simplemente permitirles el deseo a los empresarios de cazar en el zoológico. Es eso, no otra cosa. Mauricio, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a ir cerrando, ya vamos más de una hora. Hugo, la verdad que es muy importante poder hablar de estas cosas que se están viviendo, ¿no? Todo el mundo tiene miedo. Creo que también muchas veces se da el tema de la dicotomía de empleado versus empleador, pero hoy me he dado cuenta de que el empleado está muy consciente de lo que está pasando. Sabe que no es un problema de ellos y ellos es decir, están ayudando mucho. Yo no puedo reclamar. Hay muchos empleados que se han puesto la camiseta, están diciendo vamos a salir para adelante, vamos a hacerlo juntos, estamos pensando y eso es algo bueno, ¿no? Se ve que el marxismo dado por el MAS no ha calado en la sociedad boliviana, por lo menos en cierta parte, donde lo ven que hay una unión que tiende que son socios más que otra cosa, ¿no? Te Y además, agradezco. Ajá. perdón que te interrumpa. Fíjense, hagan todo el esfuerzo de buscar noticias y demás y de hablar con gente. Fíjense el microempresario, aquel que no necesariamente tiene empleados, pues no están esperando necesariamente el rescate del Estado tampoco, ni del gobierno o el Banco Central. Están tratando de
readaptar su capacidad productiva, recurriendo a su capacidad de innovar para readaptarse a una nueva realidad y producir barbijos, cofias y demás. Es decir, todo el mundo. Hay empresas que se dedicaban, por ejemplo, a estas empresas de mudanzas se están dedicando ahora al delivery, por ejemplo. Hay un montón de ejemplos que destacan la iniciativa privada y emprendedora por encima de lo que sea, ¿sí? Por encima de cualquier mala buena intención que exista en materia de políticas públicas, ¿sí? Así que tanto los empleados que están conscientes como los microempresarios permiten justamente, sobre todo en la medida que haya reformas de ajuste y reforma estructural, que permiten ser optimistas hacia adelante. Y es en ellos que hay que pensar antes que en nadie. Es decir, ¿cómo se los puede ayudar? Pues como Estado, retirándose, haciendo un lado. Hoy escuché a un economista que decía que lo único que nos va a salvar es la creatividad empresarial. Entonces creo que vamos por ahí. Bueno, te Absolutamente. dejo con Hugo Querido para Mauricio, poder despedir. muy buenas tardes y gracias por la presentación. La verdad que yo comparto con ustedes que en este momento de emergencia sanitaria, de esta pandemia, es un momento de planificar, es un momento de reinventarse, porque es una situación sin precedentes. Sabemos que la vida no va a ser igual, entonces es un buen momento para reflexionar y seguir adelante. Nosotros quedamos muy agradecidos también con todos los participantes. Te agradecemos, Rodrigo, por habernos apoyado en esta actividad y como les dije al inicio, no podemos descansar en esta cruzada por la libertad, así que estemos pendientes. Y bueno, invitarlos también a las próximas sesiones que tendremos la semana que viene. Y bueno, muchas gracias a la Fundación Nueva Democracia y gracias a Relial también, a la Red Liberal de América Latina. Saludos. Me sumo a tus palabras, agradecimiento a Iris, a Rodrigo por las buenas preguntas, también a quienes nos han escuchado y han hecho más que varias buenas preguntas a través del chat. Un saludo a la Relial, a Silvia y demás, y un fuerte abrazo a ti también, Hugo. Lo repetimos cuando ustedes quieran. Encantado de haberlo hecho. Un saludo.